Bueno, como nos habíamos quedado en la última clase, lo que habíamos hecho al final era crear el widget developer y cada uno de los botones que va a representar cómo va a comportarse realmente en nuestras sesiones y nuestro sistema de logs. En esta clase, que es lo que vamos a hacer ya para finalizar todo el sistema, va a ser una clase bastante larga porque ya vamos a darle un poco, por decirlo de alguna manera, ya fin a todo lo que sería la parte del widget developer del sistema de logs. Si se fijan, hay más botones que tenemos aquí, pero estos son sistemas que iremos desarrollando conforme vayamos avanzando en el juego. Al igual de que cuando terminemos el subsistema de audio y el de GameFlow, lo que haremos es una masterclass de refactorización, porque lo que nosotros queremos hacer en este momento es que este widget, ¿vale? Al igual que todas las herramientas que engloban el sistema de guardado, el sistema de audio y el sistema de logs, estén totalmente externalizados, es decir, que nosotros lo podamos sacar de este proyecto y lo podamos llevar a otro sin ningún tipo de problema. Sin embargo, ahora mismo lo que más nos interesa es centrarnos en hacer que todos estos botones realmente sean funcionales, es decir, que cada vez que nosotros cambiemos de sistema, esto de aquí se reconstruya. Al final, cada uno de los filtros desplegables y este botón de refrescar, realmente lo que repercuten o lo que significan es que este interior se vaya modificando, es decir, vaya reconstruyéndose, borre todo su contenido y lo vuelva a construir en base a la información que nosotros le damos. En estos pasos, lo primero que vamos a hacer ahora es terminar el código de aspecto de cómo deberían comportarse o visualizarse en este caso cada uno de los logs que tenemos aquí. Porque al final no queremos que aquí mismo se vea toda la información, simplemente queremos que se vea la ubicación, en este caso el sistema del que pertenece el registro y la fecha. Y cuando nosotros hagamos clic sobre él, se tiene que abrir un pop-up donde se despliegue toda la información muchísimo más detallada. De esa manera nosotros podemos colocar textos muy detallados en cualquier lugar dentro de nuestro código utilizando el sistema de log entry y poder luego visualizarlo de manera mucho más fácil y mejor desde aquí. Entonces, en este punto, lo primero que haremos ahora es trabajar sobre cómo se comporta y cómo se visualiza y crearemos el pop-up. El siguiente sobre lo que vamos a trabajar es el sistema de reconstrucción. Es decir, vamos a modificar la función que nosotros habíamos hecho dentro de nuestro Game Instance. Si se fijan dentro del widget develop, vamos a irnos a por aquí. Aquí está. Nosotros cuando entramos y ya vamos a bindear cada uno de los eventos de nuestros botones dentro del widget develop, también lo que hacemos es que construimos cada uno de los objetos que tienen que ir contenidos dentro, en este caso de la list view. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este punto? Pues tenemos que crear esta función y modificarla de tal manera que nosotros cada vez que hagamos cualquier tipo de evento que están aquí contenidos, por ejemplo, en este combo box, cada vez que se aplique cualquier tipo de cambio en estos filtros, tenemos que estar llamando a la función que va a reconstruir en este caso toda la list view. Con este concepto claro, nos vamos a ir nuevamente a donde estábamos y como ya les dije, lo primero que vamos a hacer es modificar el aspecto visual del widget develop. Por lo tanto, nos vamos a ir al widget develop y aquí tenemos la carpeta donde teníamos contenido el widget que lo que hace es construir cada uno de los objetos. Y si se fijan ahora simplemente se colocan tres textos que representan la ubicación, la descripción y la fecha. Pero como ya les dije, en nuestro caso no queremos realmente estar generando lo que sería la ubicación, la descripción, perdón, sino que simplemente nos interesa la ubicación y la fecha. ¿Y qué vamos a hacer con la descripción? Lo vamos a cambiar por sistema, porque es el que nos interesa ahora mismo. Sistema. Y vamos a cambiar un poco el aspecto visual dentro de nuestro vertical. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar así. Y vamos ahora un momento a ver cómo se visualiza, ¿vale? Aquí se está colocando. Vale, se está colocando la descripción encima, perfecto. Si nos venimos dentro, tenemos la función que lo que va a hacer es determinar el texto que tiene nuestra función. Y aquí tenemos el de descripción. Vale, perfecto. Aquí si se fijan ahora se llama sistema. Lo que vamos a hacer es hacerlo un poquito más por separado para que sepamos exactamente qué hace cada uno de estos text. Perfecto. Aquí vamos a poner date. Perfecto. Y aquí le vamos a colocar. Ahora le vamos a colocar. Esto es la ubicación. En la refactorización ya haremos lo que serían las buenas prácticas de documentación. Y aquí vamos a hacer ahora una cosa muy particular. Vamos a coger los tags logs que tenemos por aquí. Y vamos, incluso te diría. Aquí está. Aquí nos va a devolver realmente todos los logs. Pero vamos a hacer esto dentro de una nueva función. Y ya verán por qué. Vamos a borrar de momento esto. Porque al final a mí lo que me interesa dentro de lo es poder determinar el tipo de sistema. Entonces, vamos a venirnos aquí, vamos a hacer un for each loop. Y aquí vamos a hacer un Vale, de momento lo que vamos a hacer es dejarlo aquí y después vendremos para poder hacer la parte del código, porque lo que nos interesa en este punto, cuando vamos al nivel, es cuando, si se fijan a la punta arriba, que nos aparezca directamente el sistema al que pertenece realmente, cuando nosotros estamos colocando cualquier tipo de filtro automático, realmente solo se van a colocar los filtros que pertenecen a ese sistema.
generalmente nunca se van a colocar todos de todos los sistemas que tenemos aquí. Es por eso que lo más fácil y lo mejor siempre en este caso es colocar en este punto lo que sería la ubicación de donde corresponde y la fecha. Y después cuando nosotros hacemos clic dentro de cada uno de los objetos, que se coloque el pop-up junto con toda la descripción que nosotros le hemos puesto a ese log. De esa manera simplificamos. De momento esto lo vamos a dejar aquí para ver dónde lo podríamos reutilizar más adelante, ese texto que tenemos ahí. Entonces vamos a colocar aquí debug. Y nos volvemos. Entonces aquí vamos a colocar debug. Y lo vamos a colocar aquí. Incluso le vamos a poner de momento. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, lo que tenemos aquí ahora mismo es que si se fijan, nosotros le hemos dicho que cada vez que se haga, que aparezca uno de cada uno de los sistemas nos tinte de un color. Pero realmente esto no debería ser así. Nosotros no queremos tintar los registros según el tipo de sistema. Lo queremos hacer según el tipo de estado. Es decir, nosotros no tenemos que estar aquí, sino aquí. Y de esa manera nosotros tendríamos que debuguear, por ejemplo, que sean de tipo debug. Error. Información. 3. Warning y all. Y ya después decidiremos el tema de los colores. Ahora mismo tampoco me preocupa demasiado. Y ahora si se fijan ya se está colocando del tipo de color que nosotros le hemos dicho. Ahora vamos a recrear de todas formas un entorno de estrés donde vamos a crear muchos tipos de registros de diferentes tipos de categoría, en este caso de tipo de filtro. De momento lo que estamos haciendo es un poco reconstruir cómo queremos que se vea todo este sistema. Entonces, lo que vamos a hacer también dentro de donde estábamos es lo siguiente. De momento esto lo vamos a borrar también. Vamos a venirnos aquí y de momento lo que vamos a hacer para que no ocupe lugar, set visibility, le vamos a poner que esté colapsado. Esto de momento lo vamos a dejar así porque ya lo vamos a reutilizar más adelante. Ahora ya esto se hace perfecto. ¿Ves? Ahora es muchísimo más fácil listar todo de manera mucho más rápida. Perfecto. Ahora el siguiente punto es irnos directamente a Event Graph y aquí tenemos el tema del onClicker. Aquí es donde nos interesa a nosotros en un punto dado obtener la información y la descripción. Si nosotros ponemos aquí un hello simplemente, le vamos a poner aquí self, esto no, como una referencia a nosotros y se la pasamos, pero lo que vamos a imprimir es que cada vez que hagamos clic, esto nos va a pasar el nombre de referencia de cada uno de ellos. Perfecto. Por lo tanto, cada uno de estos elementos que tiene aquí tiene una información individual y esto es lo que a nosotros nos interesa a la hora de crear el pop-up. Entonces, si nosotros, para que lo veáis un poquito más claro, nos venimos aquí y lo que vamos a hacer en este punto es que antes de entrar vamos a crear una variable. Perfecto. Y vamos a hacer un print string y que este nos devuelva lo que sería la descripción. De tal manera que, si se fijan, ahora cada uno me va a devolver la descripción que corresponde. Perfecto. Ahora vamos a hacer el pop-up para nosotros poder pasar esta información. Vamos a irnos a dónde está esto. Le vamos a poner 500, 500, o incluso 800. Perfecto. Y aquí le vamos a poner un botón. Y ahora lo vamos a recolocar, no se preocupen. Vamos a ponerle, en este punto le vamos a poner. Estoy yo pensando en varias cosas, le vamos a poner un texto. Perfecto. Poner otro. Este texto representa la ubicación. Aquí. Luego le vamos a poner también. Uy, sin tilde. Perfecto. Este botón es el botón de cerrar. Vamos a ponerle btn close. Perfecto. Y le vamos a poner el de la fecha. Entonces sería ubicación. Vamos a ponerle aquí uno más. Que sería data. Perfecto. Y vamos a colocarle todo esto. ¿Sí? Pero fíjense, nosotros estamos colocando texto, pero realmente vamos a colocarle un rig text. Porque nos va a interesar en un momento dado, ya que es bastante mejor para poder formatear bien la información. Entonces, aquí volvemos a lo mismo.
convertirlos en variable. Y ahora vamos a colocar un vertical box. Perfecto. Y este le vamos a decir a nuestro vertical box se tiene que coger el 100%. El botón de cerrar lo vamos a colocar en este punto. Vamos a colocar -1 y vale. En este punto del vertical box vamos a hacer algo. Lo que voy a hacer es colocar el botón en el centro. De momento no me preocupa demasiado el aspecto visual porque eso es algo que podemos ir mejorando. Vamos a colocar encima, dentro, pero dentro del vertical box. Perfecto, pero el primero. Por ejemplo. Y lo vamos a poner perfecto. Y esto lo vamos a colocar en texto normal. Perfecto. Y le vamos a colocar un 25 para que tenga un buen padding. A estos dos le vamos a colocar menos. Colocar 10. Uy. Perfecto. Y este es el que más espacio va a cogerse dentro de nuestro sitio. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle background colors, lo vamos a colocar en salida del ancho. Colocar esto y le vamos a colocar también hacerlo un poco más. Perfecto. Entonces aquí esto lo llamamos pop-up object list. Perfecto. Y si nos volvemos aquí, lo que vamos a hacer es create widget. Esto voy a llamar al de pop-up to viewport. Y aquí es importante que pongamos un número exageradamente grande porque es lo que tiene que tener preferencia con respecto al resto de cosas. Y de momento lo vamos a dejar así, completamos y vamos a ver si funciona. Sí, venimos aquí, ahora se nos corre el widget, pero fíjense que este se nos coloca detrás del widget develop y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Entonces vamos a venir hasta aquí. Ahora vamos a arreglar ese tema y lo que vamos a hacer es irnos de nuevo aquí. Esto ya está como variable, perfecto. Vamos a venirnos. Vamos a decir que se borra. Clicamos y se quita. Perfecto. Vamos a irnos un segundo a donde creamos el widget develop. Que tenemos por aquí. Perfecto, ahora ya le estamos indicando cuál tiene preferencia con respecto al otro. Es importante también otra cosa. Si se fijan, nosotros podemos seguir haciendo clic referente a otro pop-up. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque se van a ir creando unos encima de otros. Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros realmente podríamos de alguna manera informar o evitar que se pueda crear esto. O en el caso de que se cree otro widget develop, pues que entonces se cierren los demás o que simplemente pues nosotros luego lo vayamos cerrando de manera manual. Eso ya lo iremos viendo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es ver el tipo de dato, es log data struct, ¿vale? Vamos a crear una variable. Y esto está por aquí. Vamos a ver. Voy a quitar el evento tick. Ya os diré algo sobre el tema del evento tick en la refactorización. Perfecto. Y aquí tenemos ahora mismo todo esto. El texto. Esta sería la ubicación. Vamos a colocar dos más. Sería la fecha y la descripción. Para la fecha, para no tener que estar rehaciendo
Vamos a irnos aquí. Y nos vamos a coger esto de aquí. Time. Perfecto. Y ahora lo último que nos queda es la descripción, que iría aquí. En la refactorización veremos cómo vamos a mejorar, porque si estamos reutilizando varias veces esta utilidad de tener que estar formateando la forma en la que vemos la fecha, esto es algo que podríamos tener en una librería para poder ayudarnos a que no se esté repitiendo realmente el código una y otra vez. Pero bueno, ahora mismo lo que me interesa es que podamos terminarlo y luego ya mejoraremos todo el código. Sobre todo porque inicialmente todo esto lo estamos haciendo a propósito para que tenga un sentido la clase de refactorización, o la masterclass en este caso. Una vez que ya lo tenemos, hacemos clic, venirnos aquí, nos está colocando los datos, porque nosotros no le estamos pasando la información. Correcto. Ahora nosotros tenemos que venirnos aquí y hacer que esto sea editable y que se exponga. Y ahora cada vez que se construya el objeto, cada vez que nosotros hacemos clic, que no es aquí, es por aquí, perfecto. Si refrescamos, ahora le vamos a pasar esta información. Compilamos. Y ahora cuando nosotros hacemos clic ya tenemos toda la información maquetada para que podamos ver cada uno de los logs. Perfecto. Hasta este punto ya más o menos funciona todo como nosotros queremos. Antes de continuar, vamos ahora a hacer un entorno de pruebas más limpio. Nosotros habíamos hecho todo esto, pero realmente a nosotros no nos interesa todo este sistema de aquí. Es más, vamos a borrarlo. Simplemente nos vamos a quedar con esto, porque aquí lo que nosotros hacíamos era que generábamos archivos de guardado para guardar tanto las sesiones como para luego guardar en un lugar el sistema de logs, ¿no? Entonces, ahora mismo esto no nos interesa, sino que nos interesa es ir a borrar la partida guardada. Vamos a abrir la carpeta y venimos. Vale, ya tenemos aquí nuestra carpeta de save game que vamos a borrar en este punto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un código que nosotros podamos manipular para poder hacer un sistema de registro de logs muy fácil. Entonces vamos a hacer game instance y a partir de aquí hacemos un entry log. También habremos, en la clase de refactorización muy grande que vamos a hacer, también vamos a crear lo que sería un wrapper. Uy, esto no. Para poder hacer lo que serían safe log entry, para asegurarnos de que el sistema no se rompa en caso de que falle algo dentro del log entry. Entonces, now. Perfecto. Y en este punto. Y vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a hacer un for loop. Perfecto. Porque queremos guardar varios registros. Y queremos ver también cómo se comporta el sistema de si guardamos miles de registros de un taponazo. Entonces vamos ahora a hacer lo mismo. Y vamos a decirle que sea el sistema, por ejemplo. Vamos a poner de momento de audio, pero le vamos a poner que nos haga lo siguiente. Que sea de tipo debug. Vamos a poner ldebug. Están creando dentro del nivel. Esto es una prueba. Vamos a hacer aquí en forma text, un poquito más elaborado. Y le vamos a pasar el número del índice. Perfecto. Y esto le vamos a decir que lo haga, por ejemplo, al principio unas 100 veces. Y que no guarde 100 registros. Y le vamos a decir claramente que se guarde. Aunque esto es algo que también vamos a refactorizar y mejorar. Para nosotros centralizar el comportamiento de dónde debe o no guardarse o de dónde debe o no aparecer. Y eso es algo que también añadiremos dentro de esta función en específico. Bueno, una vez que ya lo tenemos, aquí está el cuarto. Nos venimos. Esperen un segundo, aquí. Ahora apretamos el 4 y al entrar vemos que tenemos todos los registros creados, que es de tipo debug. Tenemos un problema y es que yo puse que se pusieran en negro, entonces nos vamos de nuevo a donde teníamos y aquí claramente es de tipo debug, que es en negro. Vamos a ponerlo, no sé, de tipo, ¿qué colores hay aquí? Vale. Vamos a poner, por ejemplo, este color de aquí. Vigilamos. Volvemos a darle al 4 y ahora abrimos y si se fijan ahora ya se colocan todos nuestros registros. Aquí nos pone el mensaje que nosotros estamos guardando. Y de momento fíjense que aquí se están guardando pues muchísimos mensajes, 100 mensajes de un solo estacazo. Si nosotros nos volvemos, perdón, vamos al nivel y le vamos a poner aquí 1000 mensajes, esto nunca pasa, realmente nunca se generan 1000 mensajes en un solo frame, pero para que vean lo robusto que es. Entonces estamos aquí, apretamos el 4, lo abrimos y ya tenemos 1000 mensajes. Entonces, en este punto, lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. Nosotros ahora mismo no estamos generando ningún tipo de guardado. Entonces, cuando nosotros entramos realmente al sistema de Backbone, no tenemos aquí ningún tipo de sesión. Y esto pasa principalmente porque no estamos guardando todos los registros de todas las cosas que están pasando en este punto. Entonces,
Vamos ahora a forzar esto colocando simplemente 5 y vamos a hacer lo mismo varias veces, pero con diferentes tipos de lock. Aquí lo vamos a hacer con de tipo error. Información. Que nosotros pusimos el de success, ¿vale? Y warning. Pues se supone que ahora se van a crear 5 mensajes de cada uno. Vamos a ver. Damos el 4 y entramos. Aquí está creándose todo. Como todo esto está pasando en un solo frame, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que esto no se sature. Aquí están todos los registros. Vamos ahora a pasar esto por aquí. Tenemos el 4. Y ahora ya se han creado todos los logs. Aquí está todo. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Perfecto. Y ahora cada uno de estos logs pues simplemente ya nos abriría y notaría toda la información que nosotros necesitamos. Perfecto. Ahora mismo nuestro sistema más o menos está preparado para poder hacer lo que sería crear registros por tipo, por categoría. Nuestro siguiente paso es replicar esto, pero cambiar el sistema. Ahora todo, por ejemplo, lo estamos haciendo en el sistema de audio. La idea es replicar esto varias veces. Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos aquí una función. Vale, este es nuestro entorno de pruebas. Y ahora pues simplemente tenemos que apretar el 4, se crean todos. Y aquí están todos creados. Vale, para diferenciarlos bien, vamos a ponerle ahora, están todos en LDBook, perfecto, pero ahora lo que nos interesa en este punto es que la ubicación también la pasemos por aquí. Audio.
Ok. Y lo último que vamos a hacer es pasarle esto aquí. Y esto vamos a promover a una variable que ni siquiera lo vamos a pasar como entrada, ¿no? Lo que vamos a hacer es generar esta variable aquí y la vamos a ir cambiando como nos interese. Este es el nivel de iteración que queremos que tenga. Aquí está y vamos a poner 100. Perfecto. Y se han creado todos. Perfecto. Pues ahora que nuestro sistema para testear que ya funciona está, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar la T, que lo que hace es que genera un guardado de todos esos logs. Entonces si nos venimos aquí, voy a dejar esto por aquí, quitamos el 4, se crean todos, la T, se crea la carpeta de sesiones y el master save game, y este sistema ya nos pone la sesión, lo coloca aquí y ya tenemos todos los sistemas que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Realmente nuestro sistema de filtro todavía no está actuando. ¿Por qué? Porque al final todavía no está reconociendo que solamente me muestre aquellos que vengan realmente del sistema de audio, que son estos que ponen audio aquí. También nos está colocando todos los demás logs directamente. Y eso es algo que no queremos. Queremos que cuando entre, este por lo menos reconozca directamente el primer filtro que nosotros queremos, que es el del sistema. Es el primero que nosotros vamos a generar y vemos cómo podemos matizar esa construcción. Entonces, ya, ahora mismo aquí, esto lo tenemos en nuestro entorno de prueba, donde ya creamos de manera masiva todos los logs. Ya podemos entrar a cualquiera de los logs que tenemos por aquí. Y nuestro siguiente paso es aplicar nuestro primer filtro, que va a ser el sistema y que solamente me muestre los que del sistema que nosotros hemos seleccionado. Posteriormente, lo que va a hacer es generarme también un sistema de filtro que solo me va a tener que construir o me va a tener que mostrar aquellos que tengan contenido un tipo en específico de filtro. Y por último, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el sistema de sesiones, es decir, que me lo reconstruya adquiriendo o cogiéndome el sistema de sesiones por otro lado. Si se fijan ahora, si nosotros volvemos a entrar y entramos solamente, tenemos una sesión porque no hemos guardado más. Si volvemos a entrar, volvemos a darle al 4, volvemos a darle a la T, al entrar, ahora ya tenemos dos sesiones. Y esto es muy interesante porque ahora ya tenemos la información de dos sistemas diferentes. Los logs son distintos de una sesión a la otra. Para ello vamos a hacer después una breve modificación en el sistema de guardado, porque si se fijan aquí está la fecha de donde se está guardando. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando pasemos. Nuestro primer punto, o lo que primero tenemos que resolver ahora mismo, es que se aplique este primer filtro. Luego haremos este segundo filtro y finalmente cambiaremos entre sesiones para que se reconstruya nuevamente. A partir de aquí, el último que nos quedará es el refresh, que es simplemente llamar a la reconstrucción de manera simple para que se refresque cada uno de los logs. Así que vamos ahí. Vale, en este punto, antes de meternos a hacer el sistema de filtro, tenemos que cambiar un poco la lógica que nosotros hicimos en su momento a la hora de entrar los logs. Vamos a venirnos aquí, vamos a colocar entry log para dirigirnos directamente a donde está. Y dentro de la lógica, nosotros teníamos puesto si queríamos que este se guardara o no. Y nosotros habíamos puesto este format que tenemos aquí. Pero realmente, en este punto, a nosotros no nos interesa realmente guardar la información así. Más adelante veremos para qué puede ser útil, pero esto de momento lo vamos a dejar como debug. A nosotros al final lo que nos interesa guardar realmente es el registro completo, es decir, el dato de log data que tenemos aquí. Porque al final eso es lo que, por decirlo de alguna manera, no nos va a... luego nosotros vamos a tener que colocar dentro del widget. Entonces, vamos a irnos un segundito a lo que tenemos por aquí, widget develop, y tenemos log data. Perfecto, este es save game logs data. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir el panel de detalle. Este sería update save, perfecto. Y aquí se fijan, nosotros teníamos de tipo string. Esto es lo que no nos interesa ahora mismo. Realmente nosotros incluso podríamos llegar a guardarlo, pero vamos a hacer esa modificación que ya les dije. Vamos a venirnos aquí. Nosotros tenemos aquí save game, pero le vamos a colocar system log. El dispatcher, porque es para sistema de logs, lo mismo. Y le vamos a cambiar aquí system logs. Perfecto. Bueno, este realmente es un inicializador, este es el que nos interesa ahora mismo. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es añadirle el tema de logs data. Perfecto. Esto puede llegar a generar algún tipo de conflicto, exactamente como estamos viendo. Y vamos a ver si refrescando se soluciona. Sí. Y vamos a colocar aquí log data.
Perfecto. Y esto nos está diciendo que claramente esto tiene un pequeño problema porque él había creado un evento y esto tiene que actualizarse. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar esto que tenemos aquí y aquí vamos a crear una nueva función. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto aquí para reubicarnos luego. Update save game log data. Voy a crear uno nuevo. Y vamos a buscar dentro de nuestro sistema update save game log data. Esto que teníamos aquí. Esta es la nueva función. Perfecto. Y esta la vamos a borrar. Y esta nueva le vamos a poner el nombre que teníamos. Update save. Update. No, lo que vamos a decir es save log data. Y lo vamos a colocar dentro del sistema de logs. Esto luego lo iremos reorganizando y mejorando dentro de nuestro sistema. Y tenemos que irnos a log save game, dentro de nuestro save game que tenemos aquí. Era dentro del sistema, save. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos esta string. Realmente aquí tenemos que guardar lo que sería el sistema de logs. Data. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos hecho, no tenemos que volver a donde estábamos. Tenemos que convertirlo de tipo array. Y aquí vamos a hacerle también un add unique. Perfecto. Y aquí le vamos a pasar logsdata. Maravilloso. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a nuestro sistema de logs que teníamos por aquí. Y lo que vamos a hacer es buscar referencia por nombre. Vamos a venirnos por aquí. Para saber si yo he hecho, todavía creo que no. Esto es el king string. Log. Vale, en este punto creo que no hemos hecho todavía. No lo hemos hecho. Vale, vamos a limpiar esto por aquí. Esto es para actualizar el sistema de logs. Pero no hemos hecho claramente que lo vamos a tener que hacer por aquí. Vale. Aquí vamos a también que hacer ahora una función que nos permita actualizar cada uno de los registros. Entonces, load save game. Vamos a tener que decir que sea log save game, posesión. Y fíjense una cosa muy importante. Aquí tenemos que marcarle un índice. Ya veremos cómo vamos a resolver esto, porque esto va a ser muy interesante. Y aquí vamos a crear esto como una función. Y de momento le vamos a decir que cuando siempre que arranque, que me arranque con el índice 0. Entonces, una vez que ya lo tenemos que irnos a nuestro save game. Que bueno, esto lo vamos a dejar así porque ya veremos por qué lo voy a dejar así. Y aquí vamos a poner get logs data. Perfecto. For each. Vamos a ir recorriendo y lo que vamos a ir haciendo es que a nuestro sistema de logs data vamos a ir haciendo una unique y así le vamos pasando todos los datos guardados y lo refrescamos. Una vez que esto esté completado, vamos a crear un dispatcher para que nos avise. Dice success update logs data by session. Esto lo vamos a poner y le vamos a decir que esto ya está. Vamos a irnos de nuevo al game instance, al sistema de eventos bindeados y vamos a colocarlo por aquí y lo vamos a bindear. La función le vamos a llamar lo mismo. Success update logs by session. Y aquí vamos a poner un validador
porque nunca se sabe. Lo que tenemos que comprobar es una cosa. Init Safe Game, bindeamos. Vale, aquí vamos a tener un problema. Perfecto, entonces vamos a cambiarlo de Load Safe Game. Vale, vamos a tener que cambiar de ubicación el código este que tenemos aquí, porque todavía no se ha cargado la partida guardada. Entonces nos traemos esto y nos vamos a ir a aquí. Y cuando todo el sistema esté cargado, se llama esta que es Update. Ahí sí. El motivo por el que lo hemos cambiado y lo hemos puesto aquí es porque en el orden de ejecución de cómo nosotros estamos haciendo, tenemos que cogerlo. Fíjense que nosotros ya hicimos un init safe game, perfecto, para indicarnos que esto estaba empezando. Entonces, si nosotros nos venimos de nuevo al sistema de bindeo, tenemos que comprobar que nosotros hemos puesto, aquí está. Fíjense, cuando nosotros tenemos este de init safe game logs, ya tenemos uno bindeado que nos indica si se ha creado o no. Entonces, creamos este evento, le decimos que crea una función, y justo cuando se ejecute esto, lo que va a hacer es actualizarme los datos de sesión de ese safe game en específico, porque es el que nos interesa. Init safe game logs. Sabemos que cuando se ejecute, ya esto será válido. Incluso para debuguear, vamos a hacer un print string. Vamos a ponerle se ha actualizado todos los logs. Incluso lo que vamos a hacer es actualizando logs. Y vamos a ponerle aquí. Copiar. Vamos a ponerle un append. Esto es solo para debuguear, no sirve para nada más. Un segundo. Vale, otra cosa que se me había olvidado comentar, esto de aquí tenemos que aplicarle lo que sería la persistencia. Claramente esto no tiene ningún sentido porque aquí nosotros le estamos pasando un parámetro de entrada y lo que está haciendo es añadirle al mismo parámetro los tags. ¿Qué pasa? Esto tiene sentido cuando nosotros añadamos ahora mismo la persistencia. Es decir, si nosotros queremos que a nivel persistente se guarden ciertos tags para que cuando nosotros iniciemos pues se volverá a colocar. De momento lo podemos dejar así porque esto tendremos que refactorizarlo. Bueno, entonces ya tenemos los eventos bindeados, tenemos el init safe game y sabemos que cuando se ejecute perfectamente el sistema de logs, esto lo podemos borrar, lo que va a hacer es actualizar cada uno de los logs que tenía guardado, que tenemos por aquí. Vale, aquí había cometido yo un error. Nosotros cuando ya estamos inicializando, ya nosotros cargamos realmente y tenemos cargado en nuestro sistema de Safe Game Logs en específico. Lo que a nosotros nos interesa en este punto es, más adelante veremos cómo podemos cargar un índice en específico o volver a cargarlo y limpiar el anterior. Pero ahora mismo lo que nos interesa es lo siguiente. Una vez que ya lo tenemos, vamos a ver si funciona ahora en nuestro sistema y ya nos avisa de que se han actualizado X cantidad de registros. Vale, y aquí nosotros tenemos que borrar esta comprobación. Tenemos que decirle que en el caso de que, vamos por aquí, abrir esto, y no hay logs de. Vamos ahora a hacer un reseteo, vamos a borrar todos los sistemas de logs que tenemos aquí, ya que nosotros hemos cambiado la forma en la que se guardan los registros. Perfecto. Aquí nos encontramos con un pequeño problema. Nosotros cuando estamos guardando nuestro sistema de logs, acuérdense que en nuestro sistema de guardado, nosotros ya habíamos creado una variable nueva que se llama SaveDirectory. Esta carpeta, esta estructura de datos, lo que hace al final es guardar cada una de las sesiones que nosotros necesitamos cargar para sacar específicamente los datos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos venimos aquí y le damos a compilar tal y como lo tenemos ahora, dentro del sistema de logs safe game, realmente no hay datos. Por eso nos dice que se han actualizado 0 logs. ¿Por qué? Porque realmente no se están colocando dentro de la partida guardada de log safe game. Realmente se están guardando dentro de otro lugar. Entonces esto lo tenemos que quitar de aquí y tenemos que hacer una comprobación previa. En este punto, la idea que nosotros tenemos, cuando nos vamos a nuestro sistema de safe game, como habíamos creado al load, nosotros habíamos indicado, si se fijan aquí, load game, ¿no? Nos vamos a la función, tenemos load game y dentro de este load game teníamos que especificar el sistema de logs para que sea de tipo de sesión y el sistema del índice. ¿Por qué? Un segundo, vamos a cerrar por aquí. Vamos de nuevo al load game. Nosotros tenemos lo siguiente. Cuando nosotros estamos especificando que nosotros queremos, en este caso, hacerlo de manera síncrona, vamos a irnos ahora mismo a la parte de arriba.
Si nos venimos dentro, nosotros le estamos diciendo, mira, de manera síncrona vamos a empezar a cargarlo. Y aquí es donde va a aparecer y se va a generar lo que sería la magia. Cuando nosotros entramos dentro, nos van a indicar lo siguiente. Aquí le tenemos que indicar si está guardando o si está cargando, que esto es algo de todas las modificaciones que tenemos que darle. Y una vez que estemos aquí, nosotros le tenemos que pasar lo que sería el índice, y eso lo pasamos como parámetro de entrada. Y dentro, este nos va a devolver la función. Aquí lo teníamos para debuguear, que lo que va a hacer es identificar la sesión, el índice, dentro del sessions logs, y nos lo va a devolver para que nos devuelva el path. Y este path, al final, es el que nos va a permitir a nosotros el poder ejecutar, en este caso, ¿cómo se llama esto? Perdón, la carga específica, la ruta específica donde nosotros tenemos almacenado los datos. En este caso, el format path no lo tenemos que poner como parámetro de entrada aquí, porque nosotros dentro de nuestra función en específica aquí, nosotros ya le estábamos indicando que, mira, nosotros dentro de esto ya vamos a generar lo que sería dentro de nuestro floatGameSync, aquí ya nosotros le estamos indicando, mira, queremos que esto sea de tipo carga. Entonces sabemos que cuando llegue aquí no se va a ir a crear una nueva ruta, sino simplemente va a generar la ruta en base al índice que nosotros le indiquemos. Para verlo todavía más visual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos al nivel. Yo sé que es un poco complejo de ver en este punto, pero todo se puede ver aquí. Mira. Vamos a coger el Game Instance y vamos a poner aquí Load Game. Perfecto. Y dentro de Load Game le vamos a decir, vamos a ponerle aquí, perfecto, un print string para que nosotros veamos lo que nos está devolviendo. Vamos a decir que sea, por ejemplo, completamente azul y que tarde 200 segundos. Y dentro del nivel le vamos a decir que nos cargue de tipo sesión el índice 0. Vale, claro, es un bucle infinito porque ya se está cargando de manera... Vale, pues lo que vamos a hacer es, entonces, es venirnos por aquí. Vamos a arreglar este bucle infinito que nos coloca aquí. Si se fijan es checkload data save game. Vamos a ir a verlo. Vale, acuérdense que nosotros habíamos puesto aquí esto y lo que está creando realmente es un bucle infinito porque esto se está ejecutando posterior a que se ejecute la actualización de la carga. Entonces, vamos a venirnos aquí y ahora les explicaré este tema. Perfecto, nos vamos a ir al format path y aquí. Aquí es donde nos interesa a nosotros irnos. Volvemos a poner el print string que estábamos hablando antes. Perfecto, y le vamos a dar a compilar. Esto va a entrar con el índice 0. ¿Vale? Y le vamos a poner, para distinguirlo bien, a lo mejor un amarillo y le vamos a poner 200 segundos. Fíjense que esto nos está devolviendo en amarillo en este caso cada uno de los save game que está generando en este punto, ¿no? Vale, recapitulando, uno de los problemas que nosotros tenemos actualmente es que cuando nosotros vamos a intentar cargar la ruta específica donde se encuentra almacenado nuestro sistema de logs data, no se encuentra. Primero, nosotros ya hicimos la función que almacenaba directamente dentro de lo que sería el Safe Directory, es decir, nosotros ya tenemos una función en específica que nos va actualizando y almacenando dentro de Sessions Logs y esto lo almacena en el disco, pero todavía no hemos hecho ninguna función para que cuando nosotros arrancamos el juego, este actualice lo que sería este array que tenemos aquí. Y esto es el siguiente paso antes de nosotros actualizar los logs, porque si no obtiene la ruta específica donde tiene que ir a buscarlo, nunca lo va a encontrar. Entonces, vamos a venirnos por aquí y dentro del evento que nosotros ya teníamos por aquí, teníamos Event Init Save Game. Esto es cuando ya se ejecuta y se ha cargado en este caso el Init Save Game Logs. Antes de nosotros ejecutar la actualización de los registros, tenemos que hacer otra cosa previa y es crear otra función para nosotros actualizar en este punto lo que sería el directory. Entonces nosotros hacemos un break y desde esto nosotros habíamos guardado todo el sistema aquí. Entonces nosotros ponemos aquí directory, correcto, perfecto, y hacemos un break. Nosotros aquí ya habíamos guardado todo lo que serían las sesiones. Entonces si nosotros ahora mismo hacemos un print string, vamos a hacer un for each loop. Si nosotros previamente no cargamos esta información, nunca vas a saber encontrar las rutas dentro del format path. Y esto es muy importante que lo tengamos. Siempre que nosotros generamos un sistema de persistencia, el sistema por sí solo no va a saber coger la información si nosotros no le indicamos dónde y cuándo. Y claramente esto viene almacenado dentro de un save game. Ahora vamos a poner un validador aquí, así que vamos a venirnos a organizar esto un poco. Y lo que nosotros necesitamos en este punto es simplemente visualizar que se está colocando. Entonces vamos a venirnos aquí y antes de actualizar vamos a colocar esto, colocarlo en amarillo
Vamos a poner 200. Vamos a dar a compilar, guardar. Y esto lo estamos colocando. Perfecto, en el evento que cuando se genera el evento init. Entonces nos venimos aquí, init save game. Aquí estamos cargando el, y lo tenemos, el log session que tenemos por aquí. Pero en este punto, fíjense, nosotros la información, esta función que tenemos aquí realmente no debería ir aquí. Es decir, esta función que tenemos, que vamos a crear en este punto, debería ejecutarse en el momento en el que nosotros cargamos otra cosa. Entonces vamos a coger esta función y a cortarla. Esto lo vamos a poner por aquí. Esto de momento lo vamos a dejar así. Nosotros tenemos que tener en cuenta que habíamos creado nosotros un dispatcher para el sistema de guardado que nos indicaba que cuando el master ya se había cargado, nosotros ya podíamos generar en este momento entonces un evento. Entonces, nosotros nos podemos poner aquí a init save game master. Vamos a comprobar que nosotros no hemos hecho ninguno antes. Mira, aquí tenemos uno. Entonces no hace falta. Init save game master. Si nos venimos aquí, vemos que aquí estamos actualizando. Ah, mira, pues ya lo teníamos hecho, como habíamos dicho. Tenemos un sistema que nos va actualizando en este punto el sistema. Sí, lo tenemos completamente hecho. Vale, ahora tenemos que hacer simplemente un print string para comprobar que las sesiones se han actualizado correctamente. Y vamos a colocarlo. Vale, aquí tenemos el Safe Directory. Perfecto. Vale, nosotros comprobando que aquí tenemos realmente una carpeta de Master Safe Game y que tenemos sesiones, entonces en este punto sabemos que nos tiene que devolver esta ruta. Cuando nosotros en este código hemos puesto ya un for each loop para analizar realmente las rutas de tipo sesión. Entonces si nosotros arrancamos, vemos que ya nos devuelve la ruta. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto comprobado, nosotros sabemos que ya estamos actualizando nada más empezar tanto las rutas de tipo sesión como las rutas de tipo profile. Hasta aquí todo perfecto. Ahora lo que nos interesa en este punto es lo siguiente. Nosotros habíamos creado el sistema del log save game. Esto no. Nos vamos a ir al sistema de load game. Vale. Nosotros habíamos hecho esto. Y lo que nosotros decimos es que nos devuelva en este punto específicamente la ruta donde nos tiene que dirigir. Entonces si volvemos aquí, vamos a dar aquí. Vamos a volver. Y esta nos está devolviendo la ruta de tipo sesión. Ya veis que ahora mismo sí que podemos acceder directamente a la ruta de tipo sesión. Por lo tanto, la sesión ya la tenemos. Una vez que ya tenemos hecho eso, nos volveríamos al evento que teníamos antes, donde le habíamos dicho que se actualicen los logs. Esto ya no hace falta, porque sabemos que la sesión ya se ha actualizado. Entonces, simplemente nos vendríamos aquí. Y el sistema de logs, haríamos un y nos vamos a ir de nuevo aquí, vamos a conectarlo y vamos a ver qué obtenemos. Se han actualizado 2500 y pico logs. Perfecto, ahora ya fíjense, nosotros ya hemos conseguido cargar los datos, hemos también conseguido que esos datos se carguen automáticamente y ya por lo menos nosotros sabemos que todos estos datos a la hora de llegar ya están actualizados, de tal manera que nosotros entramos 2524, si le damos aquí, vemos que ahora los 2500 logs o registros que nosotros habíamos hecho ya se están listando de manera automática dentro de nuestro sistema de registro. Y esto, ya con esto hemos conseguido inicialmente, pero tenemos aquí un pequeño problemita. Este pequeño problema que nosotros tenemos es el siguiente. Nosotros inicialmente estamos generando una carga de los logs basándonos principalmente en el índice número 0. Si nosotros tuviéramos más de una sesión guardada, en este caso solamente nos aparece uno, pero si nosotros apretamos 4 para generar más logs, y esto lo vamos ahora a apretar la T para que se guarde, esto se está guardando en una nueva sesión. Aquí todavía no se ve, pero si volvemos a entrar, vemos que ahora tenemos 2 sesiones. Claro, nuestro principal problema en este punto es que nosotros necesitamos poder cambiar esa sesión, por lo tanto necesita volver a cargarse toda la información basándose en una nueva ruta de carga. Entonces, lo único que nosotros tenemos que indicarle esa segunda vez que nosotros vayamos a cargar es que nosotros le indiquemos exactamente en cuál debería serlo. Entonces, si nosotros nos vamos ahora mismo a uno de los botones que teníamos diseñado, vamos a ir cerrando esto. Vamos a irnos a nuestro widget develop, aquí a Success, aquí, perfecto. Nosotros hemos bindeado diferentes tipos de botones y tenemos una combo box que lo que hace es seleccionar, en este caso, las sesiones. Es esto que tenemos aquí.
Perfecto. Maravilloso. Nosotros necesitamos acceder directamente a la información de nuestro widget develop y que cuando nosotros hagamos clic, este nos devuelva lo que sería la sesión. Pero si se fijan, tenemos una pequeña problemática. Nosotros habíamos hecho lo de guardar la sesión path para que nosotros pudiéramos generar lo que sería, vamos a venirnos por aquí, un guardado de datos por duplicado, pero sería mucho más fácil acceder a esos datos a través de un índice en específico. Por ejemplo, aquí nosotros estamos añadiendo un índice 78. Nosotros necesitamos aquí en este punto cargar los datos basándonos en un índice específico. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es extraer la información del índice directamente desde el combo box, como estamos teniendo por aquí. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Ahora veremos las actualizaciones que vamos a ir haciendo con respecto a esto. Esto también lo vamos a borrar, porque no lo vamos a utilizar. Esto es una variable local. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es traernos aquí nuestra referencia del widget develop. Y lo que nos interesa es acceder directamente a nuestro combo box. Sería... Vamos a irnos un segundo al widget develop porque no recuerdo. La jerarquía, perfecto. Aquí está submanager, perfecto. Submanager, aquí está. System, aquí está. Y en este punto lo que me interesa ahora a mí es acceder a un combo box específico de aquí. Combo, el de tipo sesiones. No, esta no es la sesión, sino... Un segundo. Teníamos aquí, hay una función en específico. Vale, si nos venimos a get selected index, aquí ya tenemos esto y esto nos va a devolver el índice específico. Tengan en cuenta una cosa muy interesante del sistema que nosotros hemos desarrollado. Inicialmente, cuando nosotros estábamos creando nuestro sistema de combo box, este lo hace en la misma jerarquía y en el mismo orden que nosotros tenemos previamente creado dentro de nuestro sistema de sessions logs. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente sabiendo el índice específico, nosotros ya se lo podemos indicar aquí y este realmente ya va a saber exactamente cuál cargar, porque representa el mismo índice. Simplemente pasándole esto, el format path va a poder acceder al mismo índice, a la misma referencia dentro de los sessions y darnos la ruta específica que nosotros vamos a necesitar. Para ello, fíjense, algo muy interesante. Nos vamos a ir de nuevo a la función que tenemos aquí del sistema y vamos a irnos a la de path. A ver, que lo tenemos por aquí. Forma path, perfecto. Vamos a ir aquí. Maravilloso. Aquí, como ven, este es el tema del índice. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos string y vamos a verificarlo. Le vamos a colocar aquí un ROG 200. Vamos a colocar esto por aquí y aquí. Perfecto. Le damos a compilar. Fíjense que ahora en rojo nos está dando 11.54.56. 11.54.56. Si le damos aquí 11.58.25. Ahora hemos cambiado de manera dinámica la ruta específica sobre la cual nosotros necesitamos generar esa carga. ¿Qué pasa? Esto tiene ciertas consecuencias. ¿Cuál es esa consecuencia? Nosotros, una vez que ya estamos cargando nuevamente la sesión, si se fijan, nosotros habíamos puesto que al cargarse la sesión también tenía que cargarse y actualizarse los logs. Para nosotros verificar que eso está pasando realmente, tenemos que irnos de nuevo a nuestro nivel donde hicimos esta pequeña prueba de fuerza bruta para nosotros colocar esto. Entonces, vamos a generar aquí un append. Lo vamos a colocar dentro de la función. Y aquí vamos a colocar un append. Sí, append. Y le vamos a colocar que nos coloque la ubicación, pero también le vamos a decir en este punto aquí, sí, aquí podemos convertirlo a lo mejor esta estructura en una string simplemente para que nos dé el valor que necesitamos. Vamos a darle al 4. Se crean, ahí se está generando lo que sería el JSON de la información para nosotros diferenciar. Si le damos a la T, esto se está guardando. Vamos a salir y volver a entrar. Si nosotros entramos, ahora tenemos 3 sesiones específicamente. Y cuando nosotros nos venimos aquí, claro, tenemos el problema que todavía no estamos visualizando aquí toda la información. Pero por eso nosotros vamos a forzar dentro de nuestro nivel el visualizar esos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a quitar esto por aquí. Lo que vamos a hacer es get save game. De búsqueda 7, vamos a poner la letra 7 mismo.
Perfecto. Y en este punto lo que vamos a hacer es coger el sistema de logs, getData, y vamos a hacer un for each loop, y solo nos interesa el tema de la ubicación porque es el que nosotros hemos cambiado antes. Y así forzamos un poco la visualización, ya que todavía no se están actualizando los datos dentro del widget develop, pero por lo menos así vamos viendo qué es lo que va pasando. Entonces si nos venimos aquí, le vamos a pasar la ubicación, a compilar y a guardar. Vamos a venirnos aquí. Perfecto. Y ahora nosotros... ¿Un segundo? Vale. Nosotros nos venimos aquí y ahora nosotros apretamos la text que habíamos puesto, ¿no? Hemos puesto el 7. 7. Ahí tenemos save game. Perfecto. Si nosotros ahora nos vamos a la última sesión que nosotros hemos puesto y se genera esa carga y apretamos el 7 nuevamente, fíjense que ahora ya estamos accediendo a los datos del otro save game. Por lo tanto, nuestro sistema realmente ya está funcionando. Ahora lo único que nosotros necesitamos es reconstruir, en este caso el widget developer, para que nosotros podamos visualizar esos datos desde ahí. Sé que es un poco complejo, no se preocupen. Una vez que ya terminemos todo, haremos un repaso completo de todo lo que hemos hecho y hemos solucionado para que lo puedan visualizar con un poquito más de calma. Bueno, en este punto ya hemos conseguido entonces poder cargar la ruta específica para poder cargar nuestros logs. Y como ven, ahora mismo ya podemos cargar todos los logs que estaban asociados directamente. Y si nosotros cambiamos de ruta, automáticamente esto debería reflejarse aquí. ¿Por qué no se refleja? Porque aunque los datos se estén cargando, todavía no se está reconstruyendo el sistema de logs para nosotros poder visualizarlo. Eso lo vamos a hacer después. Pero ahora nos vamos a concentrar en este desplegable y luego vamos a completar la lógica de este otro. Y finalmente, como ya les he dicho, tanto estos filtros como este botón y nuestro widget developer asociado al sistema de logs estaría terminado, ya que cada uno de estos puede reflejar cada uno de los acontecimientos que nosotros pongamos. Claramente lo iremos mejorando visualmente, haremos pequeñas variaciones ahora para dejarlo un poco medianamente bien, y cuando entremos ya a la clase de refactorización es cuando ya lo dejaremos completamente terminado. Sustituiremos algunos botones por imágenes y lo dejaremos visualmente mucho más atractivo. Ya con esto claro, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a irnos aquí al widget develop y le vamos a poner print string quitar. Y aquí le vamos a dar a empezar, y si se fijan ahora ya no se muestran los logs en print string, pero sin embargo aquí se siguen viendo, que es lo que nos interesaba en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos entrando, nosotros sabemos que en el filtro principal que nosotros desarrollamos, le estamos indicando, vamos a desplegar detalle, que se tiene que enseñar all. Pero esto está hecho a la mitad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros entramos dentro del sistema de construcción, este hace un análisis en base a un booleano que nos dice si están activados o no los filtros. En el caso de que no, lo que va a hacer es comprobarlo. Pero claro, nosotros no nos hemos dado cuenta de que existen dos tipos de filtros. Por lo tanto, tiene que haber dos tipos de verificaciones. No esto como lo tenemos aquí. ¿Por qué? La primera verificación es si contiene un tag en específico relacionado con el sistema, y el segundo filtro tiene que ver con el tipo de dato que tiene que mostrarse. ¿Por qué? Si nosotros, volviendo atrás, vamos a nuestro sistema de filtro y le quitamos all, vamos a darnos cuenta de que perfectamente al entrar a nuestro sistema ya no se crea ningún tipo de constructor, y esto se comporta bien. Sin embargo, si nosotros nos venimos a logs y ponemos system y ponemos solamente audio, ahora debería cargarse todos los logs referidos a nuestro audio. Y de momento también está pasando bien. ¿Qué pasa? Todos estos colores representan el tipo de dato que tiene que ver, que nosotros ya habíamos visto que según el tipo de dato. ¿Qué pasa? Ahora mismo lo que vamos a hacer es esa tercera línea que nosotros habíamos determinado que no íbamos a usar, es precisamente para nosotros determinar el tipo de dato que nosotros tenemos aquí. En vez de nosotros colocar solo el color, vamos a poner también una línea representativa que ponga, mira, esto es dentro del sistema de audio, luego le vamos a decir el tipo de dato que es y la fecha. Y cuando nosotros hagamos clic tendremos un mensaje completo de todo lo que debería verse o tratarse aquí. Con este concepto claro, si se fijan, ahora nosotros al cambiar este tipo de filtro, nosotros ya podríamos visualizar los logs por tipos de sistema, y esto es súper cómodo. ¿Qué pasa? Esto claramente donde deberíamos poder visualizarlo es cambiándolo directamente desde aquí, no desde donde yo lo estoy haciendo. Ahora si se fijan, son todos solamente los del core y no se fija ninguno más. Perfecto. Entonces, en este punto tenemos que modificar inicialmente esta función que tenemos aquí para que pueda aplicar dos tipos de filtros muy diferenciados. Que el sistema primario de filtros es el sistema de sistemas, que es esto que tenemos aquí. Nosotros habíamos creado el widget developer, que es esto que tenemos aquí, y el filter system widget. Estos son los dos tipos de filtros, pero claro, si nosotros nos fijamos, nosotros solamente estamos utilizando una de las dos variables. Por lo tanto, tenemos que modificar esto a dos tipos de filtros diferentes. Entonces, vamos a venirnos aquí, vamos a seleccionar nuestra función y vamos a crear otro y ponemos lo mismo. Aquí podemos poner system y aquí le podemos poner filter, normal. Type info. Vamos a poner gameplay. Tag container. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, vamos a necesitar entonces pasarle dos tipos de datos diferentes. Como estoy utilizando un plugin que lo que hace es reajustar los comentarios solo, es muy útil. Si se fijan, cada vez que los muevo estos se van adaptando solo, reconociendo todo lo que pertenece dentro. Ya os haré un vídeo exclusivo de todos los plugins que yo utilizo. Como ven aquí hay muchos plugins para poder mejorar mi productividad dentro de Unreal. Es decir, que por norma general casi nunca suelo utilizar plugins que me añadan código, porque generalmente todo el código lo hacemos nosotros. Lo que sí que hacemos es añadir plugins de productividad del editor que nos facilitan mucho el poder trabajar de manera mucho más ágil.
Una vez que ya tenemos esto claro, vamos a sustituir esto que tenemos y le vamos a poner que el del sistema va a ser este y el filtro va a ser este que tenemos aquí. Y ahora fíjense, si nosotros lo muevo no se adapta, pero si muevo este sí. Eso quiere decir que cuando nosotros seleccionamos y colocamos uno nuevo, tenemos que decirle que se coloque dentro. Entonces le decimos que lo añada. Por aquí. Vamos a decirle que se añada correcto y ahora reajustamos. De esa manera, perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con esto para que se añada. Y vamos a seleccionar todo esto. Y perfecto. Que añade aquí y que reajuste. Ahora ya está todo bien colocado. Y ya tenemos los dos tipos de filtros. Y ahora con estos dos filtros tenemos que modificar nuevamente la función que nosotros habíamos hecho. Un segundo que me he equivocado. Vamos a dejarlo aquí y ahí está. Perfecto. Y ahora esta función, incluso esto, también deberíamos quitarlo. No debería aplicarse un booleano de entrada porque complica las cosas. Realmente aquí nosotros necesitamos un gameplay. Perfecto. Así que vamos a ponerle filter system. Y al de abajo simplemente filter. Y vamos a borrar ahora mismo esto porque ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a ver cómo podemos generar todo esto. Vamos a refrescar porque hemos modificado las entradas. Esto lo vamos a quitar de aquí. Perfecto. Y tenemos filter system. Vale. Aquí está filter system. Y este le vamos a poner filter type info. Perfecto. Ahora ya lo tenemos un poquito más limpio. El motivo por el que nosotros ponemos tantas entradas a las funciones tiene que ver mucho con la refactorización y porque generalmente cuando hay parámetros de entrada que deben modificar el comportamiento interno, es muy importante que estos filtros los podamos externalizar para luego poder reutilizarlos en otro lugar. Una vez que ya tenemos esto, tenemos el filter de sistema. ¿Y qué pasa? En nuestro filter de sistema es el que debería ir aquí. Ponemos aquí filter system. Perfecto. Y nosotros sabemos que nuestro filter system lo primero que debería tener, que es esto que tenemos aquí, filter system, aquí está, perdón. Vamos a cerrar. Compilamos. En vez de poner all, simplemente debería colocarnos en este caso Docs System, el audio, que es el primero que se selecciona en la creación del combo box. Una vez que ya lo tenemos, pues simplemente darle isValid y le vamos a dar a construir o no. Y de momento no estamos aplicando un segundo filtro. Entonces venimos aquí y al entrar vemos que ahora se están creando todos los filtros que tenemos aquí solamente del audio. Por lo tanto, el primer filtro está funcionando perfectamente bien. Ahora tenemos que hacer otra comparativa más. Tenemos que ver si realmente el otro filtro tiene o no el tipo de información. Entonces vamos a venirnos aquí y esto le vamos a cambiar, ahora me lo voy a poner. Esto es Field System, perfecto. Y ahora vamos a seleccionar, copiar apretando. Siempre que me ven copiando y pegando no estoy haciendo control C, control V, sino hago selección y aprieto control D y automáticamente me duplica lo que yo tengo seleccionado. Es una forma muy rápida de poder trabajar. Luego tenemos que aplicar este segundo filtro, que le tenemos que decir si sí o si no. Y en este segundo filtro tenemos que coger nuevamente nuestro sistema de logs data, lo que tenemos aquí. Perfecto. Y esto lo vamos a comparar directamente con nuestro filtro. Perfecto. Actualmente nuestro filtro, si contiene alguno de estos filtros, me lo tienes que poner. En caso contrario, no. Y ahora vamos a ver otra cosa muy interesante. Fíjense. Vamos a venirnos por aquí. Y ahora dentro de nuestro filtro, es el de arriba, perdón, vamos a quitarle, vamos a ponerle aquí logs, que se entienda bastante mejor. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, nosotros tenemos aquí puesto core, y realmente no tiene que ser así porque el que controla los sistemas es el de abajo. Aquí tenemos que poner ahora mismo, no vamos a dejarlo vacío. Vamos a compilar y guardar, y le vamos a decir que si contiene alguno de estos, entonces lo ponga. Y claramente no nos pone ninguno. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora nuestro sistema de filtro, nos vamos a ir sistema de logs, state, le vamos a poner debug? Compilar, vamos a guardar. Y ahora ya nos está colocando uno de un tipo en específico. Esto es maravilloso porque ahora ya nos permite visualizar según el tipo de filtro que nosotros tengamos. Aquí tenemos los de tipo error. ¿Y ahora qué pasa si nosotros ponemos más de uno? Si ponemos debug y error. Debug y error. Y ahora ya tenemos nuestro sistema de filtro completamente activo. Pero, claro, tenemos una problemática. Si nosotros en algún momento necesitamos hacer una única comprobación más, y es la siguiente. Es una comprobación previa que se salta de esta comprobación porque en el caso de que lo tenga, entonces no tiene que hacer ningún tipo de análisis de filtro más específico. ¿Y cuál es este? En este caso, tenemos que hacer aquí un hashtag y nosotros mismos le vamos a poner que si dentro del sistema de logs, en el state tiene all, entonces, ¿no? Arrastramos y ve. Le vamos a decir, mira, en el caso de que contenga este tag, el de all,
entonces automáticamente me lo vas a construir. En caso de que no, pues entonces haz una comprobación previa a ver de qué filtro es el que está activo o no. Entonces vamos a venirnos aquí. Perfecto. Aquí vamos a poner filter. Poner type data. Maravilloso. Y aquí vamos a poner filter system. No, perdón. Aquí tenemos que poner filter type data. Tenemos que poner check filter type data all. Perfecto. Ahora sí que está correcto. Y claramente tenemos que poner que en caso de que no se esté generando, pues que no me lo ponga. Y ven, ahora se está ajustando porque considera que esto está dentro, pero si le damos aquí, ya se nos saca afuera y ya lo tenemos un poquito más estructurado. Ahora, nuestro último paso en este punto es que esto sea reactivo, es decir, que esto pueda llegar a aplicarse continuamente sin la necesidad directa de nosotros llamar a la función. Entonces, para eso, dentro del constructor, tendríamos que hacer una comprobación previa más, que es para limpiar. Entonces, nosotros aquí vamos a ir de nuevo, aquí ponemos submanager y obtenemos esta función, logs, para obtener el widget específico de los logs. Maravilloso. Y aquí ponemos list view y cogemos nuestra list view. Y esto lo vamos a meter dentro de una nueva función. Que solo me lo va a hacer si es válido. Entonces aquí me va a poner widget develop. Y esta función la vamos a llamar clear list view. Perfecto. Y aquí vamos a aplicar, ahora veréis por qué, return. Y le vamos a poner un booleano. Success. Vale, y aquí tenemos que hacer un clear. ¿Por qué limpiamos? Porque de esa manera, antes de construir, siempre limpiamos. Un segundo. Vale, y ahora vamos a hacer aquí un getListNum, aquí está. Y simplemente hacemos una pequeña comprobación. Le decimos que si esto es igual a 0, entonces no hay elementos. Y si no hay elementos, entonces pues no tienes que limpiármelo. Entonces si esto, en caso contrario, me lo limpias, no, incluso ya te diría que aquí lo podemos quitar y ya está. Perfecto. El motivo principal por el que nosotros hacemos esto es porque cada vez que nosotros deberíamos construir, en este caso, los objetos, debería realmente generarse, vamos a hacer un custom event. Claro, estamos dentro de una función y no podemos. Vale, en este punto, pues simplemente tenemos que llamar directamente a esta función que tenemos aquí. Pero esto va a tener diferentes tipos de consideraciones negativas que las resolveremos. No se preocupe, pero esto lo resolveremos directamente en la refactorización. De momento vamos a utilizar un sistema para poder llamar a esta misma función cada vez que nosotros pues claramente hagamos algún tipo de movimiento dentro de nuestros botones. Entonces venimos por aquí, vamos al combo box de sistema, llamamos a esta función, correcto. Claramente aquí está necesitando dentro de esta función una referencia al widget developer que tengo aquí. Estos son variables acopladas, es decir, son variables que están viviendo dentro del game instance. Perfecto. Y al final lo que nosotros estamos haciendo es reconstruir. Se supone que aquí estamos haciendo el cambio dentro del filter system log. En este caso es en el de sistemas. Y en este que tenemos aquí, en el de sesiones es el que nos queda ahora mismo por cambiar, correcto. Vale. Y tenemos que irnos nuevamente a esto que tenemos aquí. Data state filter. Aquí removemos y colocamos. Le vamos a pasar una referencia al widget. Es el de información. Vamos a irnos dentro de nuestro widget. No se está creando nada. Ponernos por aquí. Vamos a crear un sistema. El sistema está en audio. Vamos a comprobar. Vale. Antes de continuar, vamos a comprobar aquí que está todo correcto. Vale. De poner el clear list view, vamos a ver si esto se construye. Compilo. Vale.
Vale, construir se está construyendo, sistema de audio. Se ha ampliado al sistema core o recto, al sistema GameFlow. Ven cómo ahora se está ampliando y se está volviendo a construir más elementos dentro de esta lista. Pero el problema que tenemos es que se siguen conservando el resto y el de audio se vuelve a crear abajo. Y es precisamente por esto, por lo que tenemos que asegurarnos de limpiar lo que sería la list view antes de nosotros poder generar este tema. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a expandir este nodo. Perfecto. Vamos a irnos un segundo a donde tenemos correcto. Y aquí vamos a poner widget developer. Perfecto. Y vamos a irnos un segundo a este combo box de sistemas donde tenemos esto de construcción. Al volver, no se nos está creando. Realmente ahora el problema que estamos teniendo es que se nos está limpiando, pero luego no está construyendo. Entonces vamos a ver dónde está el problema. Vale, un segundo, porque puede ser esta simple comprobación. Vamos a ver si es mayor que 0. Igualmente deberíamos construírmelos igual, pero vamos a comprobar. No me los está construyendo. Y es precisamente por este motivo de aquí. Vale, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos sobre todo de funciones que generan este tipo de eventos en el mismo tick. Entonces, ¿por qué en este punto, y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, no se están construyendo los objetos justo después de limpiarlos? Pues esto tiene una explicación muy importante. Se llama el sistema de procesamiento interno. Cuando llamamos al clear list item, Unreal al final no borra inmediatamente todos los widgets. Lo que pasa es que marca una lista para limpiar y en el siguiente tick del sistema slate tick lo que hace es que va destruyendo las referencias visuales. Al final esto significa que durante ese mismo tiempo la list view todavía está en proceso de desmontar sus ítems. Entonces esto tiene cierto conflicto y por lo tanto nosotros deberíamos en este punto generar lo que sería un pequeño desfase y separar las lógicas. Una, la lógica de limpieza que nosotros tenemos aquí, justo después con la otra lógica que representa volver a ejecutar lo que sería la reconstrucción. Entonces, nosotros aquí pusimos, vale, mira, aquí ya tenemos una función, vamos a borrar esta, ¿sí? Vamos a quitar esto y le ponemos aquí clear list view. Vale, pero aquí tenemos un problema. Esto no lo podemos generar aquí, sino tenemos que generarlo dentro de los eventos de los botones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos vamos a venir aquí. A ver si no se peta Unreal. Sí, vamos a reiniciar. Vale, en este punto lo que vamos a hacer es una pequeña modificación. Esto que tenemos aquí no lo vamos a hacer aquí, sino que lo vamos a hacer en otra función independiente. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, lo que vamos a hacer simplemente es pasar esto como un parámetro de salida. Perfecto. Y una vez que ya tenemos esto, nos vamos a volver donde estábamos y aquí tenemos este parámetro. Porque lo que está haciendo esto al final es construir objetos. Entonces, vamos a poner aquí vale. Una vez que ya lo tenemos, ahora esto lo deberíamos ir añadiendo a algún lugar. ¿Dónde lo vamos a ir añadiendo? En una variable local. Pero esta variable local va a ser de tipo array y lo que vamos a ir haciendo aquí es un add unique. Y vamos creando cada uno de estos objetos cada vez que se construyan. Y aquí lo vamos a poner una pequeña comprobación de, en el caso de que sea que sí, que lo construya. Y aquí vamos a poner object temp, porque son objetos temporales. Lo vamos a colocar aquí dentro. Y fíjense, cada vez que esto se vaya generando en cada una de las iteraciones de este for each loop, al completarse es donde nosotros vamos a empezar a ejecutar la lógica de añadirlo a nuestro widget. Entonces esto no lo traemos y lo vamos a colocar aquí abajo. Y le vamos a decir, oye, cuando termine de hacer todo eso, me vas a coger todos los objetos temporales, vamos a hacer un for each loop y vamos a ver si con este sistema, que ya lo que hace es escalonar la responsabilidad, lo que vamos a hacer en este punto es, vamos a borrar esto, vamos a ver si no tenemos que utilizar muchas veces por el tema del tick, no vamos a tener que utilizar el sistema de timer by function, sino simplemente tendríamos que añadir un timer by function y que cuando se termine una función avisar a la otra de que ya se ha terminado y que por lo tanto necesitamos empezar a añadir al widget todos los objetos. Entonces esto lo colocamos por aquí y tenemos lo siguiente. Se va a ir construyendo cada uno de estos objetos, se van a ir almacenando directamente en este sistema temporal, es decir, objetos temporales. Y una vez que ya tenemos los objetos temporales, al finalizar este bucle, después de almacenarlos todos, luego me lo vas a ir añadiendo dentro del widget. Entonces, vamos a compilar y a guardar, vamos a ver cómo tenemos esto finalmente. Y
Perfecto. Y ahora ya se nos están creando todo y cada uno de los sistemas que tenemos aquí. ¿Qué es lo más interesante que tiene esto? Que tal y como está diseñado ahora mismo, realmente solo tendríamos que llamar a la función que tenemos aquí y ya él sabría cómo interactuar. Porque el momento en el que llega la construcción, lo que va a verificar es si hay ítems o no, y lo que va a hacer es en este caso limpiarlo. Entonces vamos a venirnos aquí, vamos a venir aquí en el sistema de audio, vamos a venirnos al sistema de core. Y si se fijan, ahora el sistema de audio ha desaparecido. Sistema GameFlow han desaparecido y se han vuelto a listar. Sistema GameInstance, correcto. Y ya hemos encontrado una forma o un sistema de poder modularizar lo que sería la limpieza y separarlo para que no todo actúe en el mismo tick y de esa manera las responsabilidades se separen. Porque en uno almacenamos y construimos y en otro listamos. Una vez que ya tenemos esto resuelto, claramente ya hemos hecho funcional la primera pestaña, y es que nosotros separemos cada uno de los logs directamente con el sistema que hemos hecho. Ahora tenemos que hacer estas pestañitas de aquí abajo que sean reactivas para que cada vez que nosotros las marquemos, estos también se van a enseñarlos solamente a aquellos objetos que cubran lo mismo. Para ello simplemente tenemos que venirnos aquí. Creo que ya nosotros lo habíamos puesto, un segundo, en info, correcto. Pero no se está limpiando. Eso es lo que vamos a tener que comprobar ahora, que eso es lo más interesante. Si nosotros lo quitamos, tenemos que verificar una cosa, porque no me acuerdo cuál le hemos puesto. Perdón un segundo. Este es el save game, que ya lo podemos quitar. Vamos a irnos al widget developer, objeto, aquí. Perfecto. Y este es el pop-up. Dentro quiero ver qué color tenía el tipo de información. Y en este caso es color blanco. Vamos a cambiar a lo mejor por un color, no sé. Mira, sí, este color me viene estupendo. Este tipo de información, correcto. Nos vamos a ir al Game Instance y ahora nos tenemos que ir a OnSelected. Y este era el combo box, este no nos interesa. ¿Vale? Esto era para el sistema, este tampoco nos interesa ya. El que nos interesa ahora mismo, claramente, es el de State Info. Perfecto. Vamos a comprobar un momento esta función. Vale. Vale. Lo que tenemos que comprobar ahora es lo siguiente. Vamos a venirnos aquí. System Logs. Quiero verificar cuáles son los filtros que están activos o cuál no. Vamos a hacer aquí un rig. Aquí. Y esto lo vamos a hacer en el info. Vale. Nosotros al entrar vamos a darle a info y tenemos error. Vale, un segundo. Ah, mira qué interesante. Marcamos el de información, ya se nos coloca el de información y si nosotros lo quitamos, desaparece. Maravilloso. Vale, entonces vamos a mirar un segundo el sistema de filtros. Ah, claro que tenemos debug y error ya colocados. Ya decía yo que no me cuadraba lo que yo estaba viendo. Entonces, si nos venimos aquí y aplicamos filtro de correcto, ahora ya podemos ver todos los filtros que nosotros queremos. Maravilloso. Entonces, si lo quitamos ya no vemos los de tipo. ¿Qué pasa? Perdón. Cuando nosotros desactivamos todo esto, la lógica sería que se activara el de all y que cuando nosotros activemos all, se activen todos. Entonces, de momento, ya estamos consiguiendo lo que estábamos buscando y era que al activar uno de los filtros se colocara. Entonces, pues simplemente es colocar esta misma lógica en el resto de botones. Nos venimos aquí, compilamos y guardamos y nos vamos a ir a debug. Para evitar duplicar toda la lógica que estamos haciendo ahora mismo, de estar llamando todo el rato así, buscaremos una manera mucho mejor de hacerlo llegado el momento. De momento me gusta dejarlo así porque así veréis una forma de arreglarlo en la refactorización. Después de la clase de refactorización, el resto de cosas que haremos en el Vertical Slice, no creo que hagamos más refactorización a menos que sea simplemente para optimizar los recursos. Pero no ya para corregir malas prácticas ni cosas así, sino que ya lo vamos a diseñar previamente todo bien hecho. O lo mejor que podamos, por decirlo de alguna manera. Así ya tenemos esto por aquí. Y warning. Perfecto. Y tenemos el de warning que ya lo hemos puesto. Y claramente ahora nos falta el all. Aquí está. En el caso de que sea así, se remueven todos y luego se coloca el all. Y finalmente lo que hace es que vuelva a construirse. Vamos a ver. Pero de momento no se está construyendo nada. Perfecto, porque nosotros no le hemos dicho nada referente al tema del all, si no me equivoco. Ahora vamos a comprobarlo. Al construirlo, nosotros habíamos dicho que
Ah, vale, espérate. Un segundo, claro. Es que aquí la comprobación no la estamos haciendo con el filtro, ¿no? Correcto. Esto en este caso sería con el filtro. Filter. ¿Cómo se llamaba el otro que ahora no me cuadra? Filter. Vale, entonces. Filter. Bueno, vamos a llamar aquí a filter. Hoy. Vamos a buscar la variable que tiene que ser esta, si no me equivoco. Vamos a quitar esto. Vamos a añadirlo al comentario. Vale, y añadimos info, se coloca, success se coloca. Bueno, ahora solo nos queda ver cómo podemos arreglar el tema este. Pero es muy interesante porque, si se fijan, ahora es muy reactivo y nos viene de lujo para poder hacer todo tipo de pruebas. Entonces, ahora mismo lo que nos queda es verificar, aunque creo que se están coloreando. Bueno, ahora marcaremos bien los colores correctos para cada uno, porque creo que yo me equivoqué con los colores, pero bueno, no pasa nada. Lo que nos queda es que cuando nosotros hacemos clic en All, debería construirse todo a la vez independientemente del filtro que tengan. Entonces vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Vale, el principal problema lo teníamos aquí. Cuando nosotros marcamos que el checker es falso, que no está activado el all, estábamos poniendo que se reconstruyera. Realmente no, realmente tendría que construirse aquí. Y de manera inicial, cuando nosotros abrimos, nosotros tenemos que tener que el filtro de los logs se encuentre en all. Una vez que ya lo tengamos todo eso de esa forma, nos venimos aquí y al abrir nuestra plataforma vemos que ahora se están creando todos los logs sin tener en cuenta ninguno de los sistemas que tenemos aquí. Tenemos ahora que poner esto también que se coloque de manera automática inicialmente. Y si nosotros ahora apretamos en info, ya esto se resetea y se coloca solo la información. Success, quitamos info y se coloca solo success. Si colocamos all, automáticamente se colocan todos. Si desactivamos y vamos a empezar a activar los filtros otra vez, ya vemos cómo ahora esto se está ajustando al filtro que nosotros queremos. Por lo tanto, esto está actuando perfectamente bien. Ahora, una vez que ya tenemos esto funcionando, tenemos que arreglar una única cosa. Cuando nosotros entramos por primera vez dentro del widget developer al sistema de logs, esto debería activarse y estar activado directamente y que se coloque en all. Entonces, vamos a irnos directamente a nuestro sistema de este que tenemos aquí, perfecto. Y dentro de nuestra lógica, vale, un segundo, claro, porque esto es un submanager, tenemos que irnos al submanager. Es este que tenemos aquí, correcto. Y dentro de la lógica de visualización que tenemos, aquí tenemos los vindeos principales. Y tenemos que no, vale, que este tampoco es este que tenemos aquí. Ahora sí que estamos en el lugar correcto. Y aquí tenemos los sistemas correctos. Perfecto. Entonces nosotros tenemos que en el constructor, según la lógica de cómo nosotros lo tenemos que hacer, lo queremos hacer, sabemos lo siguiente. Que sabemos que, mira, muy fácil. Podemos aplicarlo directamente a esta lógica. A ver, en el constructor tenemos que ponerle que todos sean visibles inicialmente si el checker está en falso. Si está en falso, están colapsados, pero no lo está leyendo. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Nos vamos a venir aquí. Este de all, perfecto. Visibility, vamos a hacer visible e inicialmente a estos no. Incluso si no queremos colapsarlos, en este caso podemos poner simplemente no hit testeable y lo podemos también poner aquí. Hit. Y esto lo podemos dejar así. Check it, vale. Vamos a venirnos aquí. Y esto no se puede. Este sí.
Pero claro, el problema de ponerlos de esta forma es que no me dejaría... Vale, vamos a dejarlos colapsados. Y vamos a dejarlos colapsados. Correcto. Entonces, si le damos aquí, ya ahora podemos aplicar todos los filtros. Perfecto. Y ahora simplemente tenemos que colocar también que inicialmente este esté en check. Claramente esto lo podemos cambiar para que inicialmente cuando entremos esté activo otro. Esto ya al final es customización personal. Ya esto en la refactorización lo comentaremos muy bien. Entonces nosotros al entrar ya tenemos esto activado, todo lo demás colapsado. Si desactivamos ya se nos abre todo el sistema de filtros y ya podemos empezar a aplicar cada uno de los filtros de nuestro sistema. Si le volvemos a dar a All, ya está todo maravilloso, y si hacemos clic ya podemos ver el sistema de registro de una manera muy fácil. Si cambiamos a GameFlow ya nos aparece solo GameFlow. Perfecto. Vamos a solo todo de tipo error y como vemos ahora está actuando perfectamente bien. Save Game, tenemos aquí, correcto. Maravilloso. Ahora que ya tenemos esto completo, tenemos que trabajar sobre el nuevo sistema de registro de sesión. Claramente, cuando nosotros estamos actualizando el sistema de registro de sesión, es decir, estamos por aquí, acuérdense que en este los encabezados son diferentes y ahora nosotros tendríamos que volver a reconstruirlo. Entonces, para poder hacer eso, nos vamos a ir de nuevo a bindeados y nos vamos a ir a lo de sesión. Tenemos aquí combo box de sesión. Perfecto. Y esto de momento lo vamos a dejar aquí porque no vamos a utilizar esta función como habíamos hablado, porque ya estamos cargándolo aquí con el índice específico. Y ahora lo que nosotros necesitamos es coger esta función nuevamente y la vamos a colocar por aquí. Compilamos y guardamos. Aquí están. Sí se están actualizando, pero tenemos este pequeño problemita de que no se está actualizando. Es decir, los antiguos registros deberían limpiarse y no se están limpiando. Vale, eso es lo único que nos queda por resolver ahora mismo. En principio, ya nuestro sistema realmente es capaz de cargar y generar los registros específicos que nosotros necesitamos. Simplemente en este paso, ahora lo único que queremos es que se limpien todos los registros antes de nosotros continuar. Y antes de nosotros dejar ya terminado todo el sistema de logs, vamos a ponerle esto un poquito más oscuro para tener un poco más de contraste con respecto al exterior. Y después a futuro, en el upgrade de este sistema, vamos ahora a ponerle también un botoncito de cerrar para quitarlo. Entonces eso lo vamos a poner ahora. En el futuro vamos a ponerle una barrita donde nosotros vamos a poder luego draguear con el sistema de logs. Pues bueno, vamos a hacer ese pequeño cambio que tenemos por aquí. Y a esto simplemente pues meterle este blur. Y aquí está. Vamos a hacer un poco más oscuro. Así se visualiza un poquito mejor. Perfecto. Vamos a hacerlo incluso un poquito más. Perfecto. Ahora ya lo podemos ver con bastante más claridad. Perfecto. Y ahora tenemos que averiguar o verificar el por qué nuestro sistema, cuando nosotros lo cambiamos y generamos esta carga, generalmente está teniendo el problema de que no lo está limpiando, ¿no? Vale, claro. Aquí hay una cosa muy particular. Claro. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy particular. Nosotros tenemos que irnos a el evento que habíamos creado en este caso para poder lo que sería update by exactamente este que tenemos aquí. Y fíjense, nosotros estamos añadiendo, pero no estamos limpiando previamente. Y esto es súper importante porque si no se quedaría
el anterior. Entonces nosotros tendríamos que aplicar una limpieza y esto tendríamos que hacer un... Si no está limpio, si no está limpio, límpialo. Correcto. Compilamos y guardamos. Dentro de nuestro sistema ya tenemos todo esto que tenemos aquí. Si nosotros ahora generamos una sesión, pero nuevamente tenemos el problema de que no está limpiando. Bueno, mira, vamos a ver. Bueno, en este caso ya estamos sabiendo que estamos limpiando el sistema de logs data que tenemos dentro del game instance. Vale. Vamos a limpiar esto un poco. Vamos a poner los pies en la tierra y vamos a verificar dónde está el problema que nos queda. Entonces vamos a irnos de nuevo al widget developer, aquí, irnos a los eventos y nos vamos a ir al combo box de sesión, donde estamos cargando y luego vamos a generar lo que sería esta función de aquí. Puede ser que esto esté pasando también porque todo se está generando claramente. Puede ser esto, claro. Porque todo se está generando dentro del mismo... Todo se está generando dentro del mismo tick. Entonces, para evitar esto, esto lo que tenemos aquí, lo vamos a poner aquí. Y una vez completado, en vez de poner que sea... Bueno, vamos a ponerlo aquí así. O vamos a decirle, mira, reconstrúyelo. En el caso de que exista. No me lo está haciendo. Vale. Aquí nosotros estamos generando una nueva carga, por lo tanto deberían estar actualizándose los logs. Esto tendría que... limpiar los logs anteriores. Luego añadirlos. Una vez terminado, esto está aquí. Esto deberíamos trasladarlo a la función que ejecuta cuando esto está completado. De momento lo podemos dejar aquí así. Esto colocarlo por aquí. Claro, en este punto... En este punto, el único gran problema que nosotros estamos teniendo es que no me está generando este clear. Vamos a comprobarlo. Uy, espérense un segundo porque... Claro, aquí estamos teniendo... No me he dado cuenta de una cosa muy importante. Estamos iterando y no deberíamos hacer eso. Estamos iterando el borrado de la lista. Esto no debería ir aquí bajo ningún concepto. Perdón, ¿eh? Esta lógica no debería estar repitiéndose continuamente. Debería ser antes de nosotros meternos en el sistema de construcción. Entonces nosotros tendríamos que coger esto que tenemos aquí y antes de nosotros generar iteración, correcto, aquí, nosotros limpiar la lista. Correcto. Es muy peligroso el meter en un for each loop el estar continuamente limpiando la lista cuando realmente no es necesario. Solamente cuando tú lo llamas tienes que hacer la comprobación de si hay elementos. En el caso de que haya elementos, pues entonces la limpias.
Vamos a comprobar. Correcto. Vale, y el problema que estamos teniendo en este punto es que claro, aquí es este que tenemos aquí. La primera vez la lista está vacía, entonces claramente no me lo estaba creando. Correcto. Vamos a poner el de warning no es el de debug tampoco, error tampoco, success no, el de info. Nosotros pasamos aquí. El problema que estoy teniendo, si se fijan, es que me está juntando los registros de la sesión anterior con la nueva, y eso es algo que realmente no queremos en este punto. Pero bueno, casi todo está hecho, solamente es corregir dónde está el problema, y esto por norma general suele estar en que seguramente todo se está ejecutando demasiado rápido y no le da tiempo a una cosa hacer la otra para luego hacer todo este tema. Entonces, nosotros sabemos que aquí estamos generando una nueva carga y cada vez que cargamos, lo que hacemos es que generamos el sistema de logs por primera vez. Cuando nosotros encendemos dentro de nuestra aplicación no pasa nada, pero realmente sí que está construyendo los objetos. Y en el caso de que sea válido el widget develop, pues este me los construye. Y ahora el problema que tengo es que al cambiar este combo box de aquí, me está actualizando, es decir, me está cargando la sesión en base al índice que le estamos pasando. Esto lo que hace es que llegue aquí, me limpie el logs data, porque tiene que limpiar los logs que había previamente para cargar los nuevos, que son estos que tenemos aquí. Perfecto. Me lo va colocando en el add unique, esto está correcto. Y luego aquí debería construirlos nuevamente. Pero claro, al nosotros llamar a esta función, correcto, debería venirse aquí y comprobar. Vamos a comprobar esto también. Vamos a poner solo el de info. Y lo que hace es añadírmelo y no me lo borra. Bueno, vamos a forzar entonces esa limpieza. Bueno, vamos a ver dónde está el problema, lo resolvemos y yo creo que ya estaríamos pues prácticamente acabando el widget developer, por lo menos en lo que sería en su fase de widget developer, para ya pasar al subsistema de audio y al tema del game flow, donde ya sí que vamos a empezar a desarrollar todo el resto de sistemas. Y ya finalmente nos meteremos en la masterclass de optimización y por fin nos meteremos a hacer la parte más divertida de todo esto, que es hacer un videojuego. Porque ya toda esta parte estaría hecha, ya tendríamos un sistema de registro y de carga. Entonces